¿Están viendo el tablero? Sí, profe. Bueno, entonces la fuerza sobre la iésima partícula, ¿cierto? Debido a las interacciones internas, ¿cierto? Recuerden que es la fuerza, ¿cierto? Sobre la iésima debido a la partícula 1, ¿cierto? Más la fuerza sobre la I debido a la partícula 2, más, bla, 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 más, hasta llegar a la iésima menos 1, porque ya no consideramos la interacción, la fuerza sobre sí misma, ¿cierto? Entonces ahí pasó, entonces luego llegamos, salta a la I más 1, ¿cierto? Aquí no se puede considerar la II, F sub II no se puede considerar, ¿cierto? Más, continuaríamos, ¿cierto? Hasta, por ejemplo, encontrarnos con la Jésima, ¿cierto? ¿Sí? Y ahí continuaríamos, vamos suponiendo pues que J más I, pues sin pérdida de generalidad, ¿cierto? Más, bla, 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 hasta llegar a la última, F sub IN, ¿cierto? ¿Sí? Esto acá, que está muy feo. ¿Sí? Y si ahora tomamos la Jésima partícula, la suma de las fuerzas internas sobre la Jésima partícula, pues lo mismo, ¿cierto? J, la que ejerce la partícula 1, sobre la Jésima, más la 2, más bla, 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 hasta encontrarnos con la Jésima. Pero antes de eso podemos encontrarnos con la iésima, porque ya dijimos arriba que supongamos que la J es mayor que la I, o sea que aquí encontraremos con la iésima, ¿cierto? Así es. Suponiendo I, J, bueno, como siguiendo este orden, ¿cierto? Más, en todo caso ya aparece la que ejerce la iésima, ¿cierto? ¿Sí? Más luego digamos la J menos 1, más J más 1, más bla, 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 hasta la enésima, ¿cierto? Y miren que en esta sumatoria, pues, tomando I, J, cuando sumamos estas dos cosas, se va a cancelar esta al sumar, ¿cierto? Esta se va a cancelar con esta. Se cancelan por la tercera ley de Newton, ¿cierto? ¿Sí? Estamos aplicando acá tercera ley. Esta con esta se cancelan, ¿cierto? ¿Sí? Y así, cuando tomamos la partícula 1 igual a 1, pues también estaría eh, la que ejerce la partícula 2, 3, hasta llegar a la iésima, ¿cierto? Y también al sumar con la 1, este término se va a ir, este primer término. Y no sé si van a cancelar todos esos términos. Habría que, pues, si quiere hacerlo para que lo vea más fácil, con 3 partículas, para que lo entienda más, ¿cierto? Pero acá en este dibujito estaríamos mirando las que se van a cancelar, ¿cierto? Que sería sobre esta, como mostramos ahora, sobre la iésima, vamos a ir en ese orden que estamos leyendo, ¿cierto? Hay que recordar acá sobre la fuerza que actúa sobre la Jésima partícula debido a la iésima, ya el orden, ¿cierto? Entonces, aquí estamos en ese orden, sobre la iésima debido al resto de partículas, ¿cierto? Y acá entonces hacemos lo mismo, ¿cierto? Sobre esta iésima, sobre esta iésima,
Sobre esta actúa entonces la j-ésima, sobre la i-ésima la j-ésima, y sobre esta, digamos así, sobre la j-ésima la i-ésima, pero no son las únicas, ¿cierto? Como muestran estas sumatorias. Con ese superíndice entre paréntesis internas, estoy recogiendo todas ellas. Acá solamente en este dibujo mostré nomás para la i-ésima mostré nomás esta fuerza que tengo acá, que se va a cancelar. Y para la j-ésima mostré nomás esta, la que se van a cancelar, ¿cierto? Al sumar, por la tercera ley. Y así, si miramos las otras, ¿cierto? Por ejemplo, si pongo otra por acá, la 1, ¿cierto? Entonces tendría que sobre la 1 actúa la i-ésima, sobre la 1 la i-ésima en particular, y también actúa sobre la 1 la j-ésima, ¿cierto? Y además, pues sobre la i-ésima actúa la 1, sería sobre la i-ésima también actúa la 1, y sobre la j-ésima también actúa la 1. Entonces miren que al sumarlas, esta de acá, este primer término de la i-ésima está por acá. Cuando considero la fuerza sobre la 1, la interna sobre la 1, estaría pues la 2, la 3, hasta encontrarme con, digamos, la i-ésima primero, ¿cierto? Vamos, la i-ésima, y luego me encontraría por allá con la j-ésima, y luego hasta la última, ¿cierto? Entonces miren que cuando sumo por lo menos estas tres fuerzas, ya esta también se va a cancelar. Esta que está en azul se va a cancelar con esta otra que está, pongo en azul, esta flechita, por la tercera ley nuevamente. Y esta que tengo en morado, la IJ, se va a cancelar con esta de acá, la J1. Y 1J con la J1 se van a cancelar. Las que están en las flechitas en azul, las fuerzas que están indicadas con flechas en azul se van a cancelar al sumar, las en morado se cancelan, las verdes se cancelan, y así. Entonces miren que todos esos términos se van a cancelar finalmente cuando considero todas las partículas. Cada una, la 1, ahora la 2, la 3, y hago esta sumatoria. Al sumar, se van a cancelar finalmente todos estos términos. Esto me está funcionando. No lo veo acá. No sé si ven ustedes el cursor del mouse, lo están viendo. Ahora, si considero las fuerzas internas sobre la partícula 2, en uno de los términos se va a cancelar con esta de la partícula I. Ahí va a estar entonces sobre la partícula 2 la fuerza debido a la i-ésima, que se va a cancelar con esta. Y así para las demás. Entonces todos estos términos se van a cancelar con algún término de algunas otras fuerzas internas. ¿Sí? O sea, que al sumarlas, finalmente esto me va a dar 0. ¿Sí? Nuevamente tomé la i-ésima, j-ésima como arbitrarios. Luego, por ejemplo, miro la i1. Aquí estas dos, pues muestro nomás que se cancelan estos dos. Pero cuando miro las demás, estos otros términos también se van a cancelar. ¿Sí? Entonces, ya por eso entendemos que esta suma que tengo acá va a dar 0. Y eso gracias a la tercera ley de Newton, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Entonces les quedó claro que esta suma de las fuerzas internas es 0 gracias a la tercera ley de Newton. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Entonces ahora, ¿cómo es esa ecuación, ¿cierto? Tengo acá que es la suma de todas esas ecuaciones sobre cada una de las partículas. Miren que cada una estamos utilizando la segunda ley de Newton en esta forma, con el momentum
¿cierto? Al sumarlas, entonces vemos que esa ecuación se simplifica mucho, las fuerzas internas se cancelan entre ellas, ¿sí? Entonces que esa ecuación que tengo allá, esa última, se reduce a esta otra, a esta, entonces el lado derecho es este, el momentum P, ahora sigo que es P, igual, ahora solamente quedan las fuerzas externas, I o J, como quieran ponerla, que estamos trabajando con el índice, y eso no importa qué letra le pongan acá, índice sumatoria, ¿cierto? Entonces está N de las fuerzas externas. Recuerden que le hemos quitado, estamos quitando, ahorrando la notación, no poniéndole la flecha a estas dos cantidades. Esto lleva flecha, recuerden. Dejémoslo ahí. Y esto, como dijimos, esta sumatoria, lo que llamamos la fuerza externa, la fuerza total aplicada, fuerza externa total aplicada a un sistema de N de partículas. Entonces denotamos así, ¿cierto? Si quiere le pone una flechita. Entonces, esa es la forma que quedó, mejor dicho, simplificando la mejor fuerza externa con flechita, no se la voy a poner esta vez, es la derivada del momentum total del sistema. Entonces, ¿qué es lo que llamamos P? Donde P mayúscula es el momentum total del sistema, es la suma de los momentums individuales, ¿cierto? Como ven ustedes, momentum es una cantidad vectorial, ¿cierto? Se define en términos de la masa y velocidad. Bueno, entonces queda igual a 1 hasta n. Entonces se le llama momentum total del sistema. Así se le llama esto, momentum total del sistema. ¿Sí? Bueno, entonces sería ya empezar a hacer ejercicios, aplicación de esto. Por ejemplo, empezaríamos con, hay ejemplos en el libro muy buenos, ¿cierto? La ola que utiliza el gaucho para atrapar ganado, ¿cierto? Para enredarle las patas al ganado. Que aparece ahí, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Es una cuerda conectada acá en ese extremo con otras 3 cuerditas, ¿cierto? Y acá en esos extremos, pues, van 3 piedras, ¿cierto? Amarradas a 3, se amarran 3 piedras, ¿cierto? Más o menos de la misma masa, pero pues, en general tienen masas distintas, pero son del mismo orden, ¿cierto? Aquí, esta cuerda aquí abajo vertical, la que se sujeta con la mano, y la que se va a lanzar, ¿cierto? Se pone en movimiento, digamos, Eso ya es experiencia, ¿cierto? Que se desarrolla con el tiempo, esa maestría para qué manera hay que girar estas piedras, ¿cierto? Con la mano, girarlas y cómo debe ser el lanzamiento, ¿cierto? Para lograr darles a las patas, a las extremidades del ganado, ¿cierto? De lanza,
¿cierto? Y al lanzarse, entonces, como mirar el movimiento, ¿cierto? Después de mientras está en movimiento, después de ser lanzado, cómo es se lanza, ¿cierto? Y mira cómo describe el movimiento de esas tres partículas, ¿cierto? Están conectadas. Entonces, las fuerzas internas entre ellas se van a cancelar, ¿cierto? Cuando sumamos y miramos entonces cuál es el momentum total, momentum del sistema, pues es M1 por P1 más M2 por P2 más M3 por P3. Ahí tendríamos un sistema, tenemos un sistema de tres partículas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué serían las fuerzas externas? ¿Cierto? Pues las fuerzas externas estamos bajo la acción de la gravedad, ¿cierto? De la fuerza externa es simplemente el peso, la suma, ¿cierto? La que ejerce la Tierra sobre cada una de ellas, despreciando pues el aire, ¿cierto? Entonces sería M1 por G más M2 por G más M3 por G, ¿cierto? ¿Cierto? Sabemos que la fuerza externa es simplemente la masa total, ¿cierto? Estamos despreciando la masa de las cuerdas, ¿cierto? Pues, ¿cierto? No estamos considerando también, digamos, considerar también esa ecuación, el momentum de las cuerdas, pero vamos a despreciar la masa de las cuerdas comparada con la masa de las piedras, ¿cierto? Vamos a hacer una aproximación ahí, ¿sí? Esta es la masa total, si hay que llamarlo M por G. Entonces la ecuación entonces del momentum total del sistema es esta. La ecuación, al sumar estas ecuaciones sobre cada una de las partículas, ¿cierto? Aplicar la segunda ley la ecuación de Newton a cada una de las partículas y sumarlas, normalmente se van a cancelar las fuerzas internas. La fuerza interna que es transmitida a través de las cuerdas, ¿cierto? Se transmite a través de las cuerdas, eso se va a cancelar, ¿cierto? Cuando en un momento hay tensión, en otro momento no hay fuerza, porque está la cuerda relajada, pero cuando está tensionada, pues ya hay una fuerza interna que finalmente se van a cancelar, ¿cierto? Cuando son distintas de cero, las fuerzas internas se van a cancelar entre ellas, y finalmente va a quedar entonces lo que ya habíamos dicho en el caso general, esto, ¿cierto? Ya tendríamos que esto es la masa por G, ¿sí? O sea, aquí está mostrando una ecuación idéntica a la de una sola partícula, de masa M, con momentum P, ¿cierto? Es como si tratáramos ese sistema de tres partículas se redujera, lo viéramos como una partícula de masa igual a la suma, a la masa total del sistema. La ecuación que resultó acá, ¿cierto? Donde el momentum va a ser entonces el momentum total, ¿cierto? O sea, es como si miráramos el movimiento de una partícula de masa M, ¿cierto? Digamos con momentum P, ¿cierto? Entonces, esa sería la ecuación. Estaría diciendo eso, ¿cierto? Y ahí vemos entonces que cuando, también podemos decir acá, o en este otro ejemplo que puede sacar dos partículas, ahí podemos también hablar de una vez de cuando se da cuando este P se conserva, este momento total, ¿cierto? Cuando las fuerzas externas cero. Cuando las fuerzas externas es cero, en ese caso acá, pues, tendríamos conservación del momentum P, porque la derivada de P sería cero, ¿cierto? Tenemos un principio de conservación en la física. Por eso entonces esta cantidad viene a ser importante
el momentum, la cantidad fundamental de la física, porque asociado a él hay un principio de conservación, ¿cierto? Vamos a empezar a estudiar, ¿cierto? Bueno, es el caso entonces si tuviéramos un sistema aislado, ¿cierto? Aislado sería que no haya que la fuerza externa total sobre el sistema es cero, ¿cierto? Entonces sería ese caso general que tenemos acá, ¿cierto? Para un sistema aislado, volvamos al caso general, para un sistema aislado, es decir, cuando la fuerza externa total es cero, ¿sí? Se tiene que la derivada del momentum total del sistema es cero. Esto implica que el momentum total es una constante, ¿cierto? Es un principio de conservación. Se le conoce como principio de conservación del momentum lineal. Parece entonces un principio de conservación. Entonces, un sistema de partículas aislado, el momento total se conserva, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en este dibujo muestra un fenómeno pues, que ocurre mucho a nivel estudia mucho los de física de partículas, por ejemplo, el decaimiento, pero puede ser colisión entre partículas o decaimiento, ¿cierto? Aquí muestra, por ejemplo, una partícula que llaman mesón K, ¿sí? Pues, que se observa pues que una partícula inestable y se observa el producto de su decaimiento, se estudia en reposo, en el centro o en el sistema de referencia donde la partícula K, esta partícula está en reposo, y poco tiempo después se observa que esta, digamos, se transforma en estas dos, decae a estas dos, ¿sí? Y por ejemplo, entonces la masa de esta partícula inicial es igual a la suma de las masas de estas dos. Pues. O el momentum, tendríamos entonces acá un momentum inicial, ¿cierto? Como si este sistema está aislado, se considera aislado, ¿cierto? Si va a decaer, va a ser por fuerzas internas, fuerzas de tipo electrodébil, ¿cierto? Ya son otras fuerzas distintas a la gravitacional, a la fuerte o a la electromagnética. Entonces, las fuerzas responsables de este fenómeno, si estas cosas son las fuerzas que llaman electrodébiles. Entonces, pero se observa que el momentum, acá, se da conservación del momentum, ¿cierto? Entonces, eso por eso se dice que es un principio, porque se observa que hasta ahora en todos los experimentos que se han hecho, en todos los fenómenos que se han observado, no se ha violado esa ley, ese principio de conservación del momento lineal. Entonces quiere decir que, por ejemplo, el momentum antes de que ocurra este decaimiento, sería acá, va a ser igual al momentum del sistema después, ¿cierto? O sea, el momentum antes, como está en reposo, pues el momento se calcula con respecto a un sistema de referencia, ¿sí? Inercial. Entonces el momentum antes sería el momentum de esta partícula llamada kaon. O sea, sería la masa por la velocidad. Pero la velocidad es cero porque está en reposo. O sea que el momentum antes acá, momentum
el momentum, si quiere, inicial, ¿cierto? Es cero, ¿cierto? Y sería la masa del kaón, ¿cierto? Por la velocidad del kaón, y esto vale cero, porque está en reposo, ¿cierto? V es cero. Ya tenemos que antes de que ocurra esto, justo acá arriba, el momentum total es cero. Luego de cada estas dos, esta partícula se devuelve a estas dos, un par de piones cargados y con cargas opuestas, que también aquí se da conservación de la carga eléctrica. La carga eléctrica inicial es cero del sistema porque se trata de una partícula neutra, un kaón neutro. Este símbolo cero significa neutro. Y el resultado del decaimiento va a ser dos partículas cargadas, pero si sumo las cargas va a ser nuevamente cero, porque este tiene una carga negativa igual a la carga del electrón, y esta es una carga positiva igual a la carga de un protón. Entonces tiene una carga, digamos, menos E, y esta tiene una carga eléctrica igual a E. Al sumar, la suma algebraica de las cargas me da entonces cero. Aquí también se da entonces la conservación de la carga eléctrica. Es otro principio de la naturaleza. Bueno, pero aquí estamos hablando del momentum lineal, no de carga eléctrica, ¿cierto? Entonces, resulta que estas dos partículas salen con ciertas velocidades, ¿cierto? Esta salió con una velocidad, esta partícula que llaman pión menos, sale con una velocidad v menos, y esta sale con una velocidad v más, ¿cierto? Resulta entonces que el momentum de pión menos es pues, la masa del pión por la velocidad, ¿cierto? Y la del pión más, la que salió aquí a la derecha, disparado hacia la derecha, es la masa del pión más por la velocidad más, la velocidad que lleva. Y resulta que al sumar estos dos momentum, P menos más P más, que es el momento total del sistema después del decaimiento, ¿cierto? Un tiempo después, ¿cierto? Va a ser igual a un tiempo antes, a P inicial. Bueno, esto es P, digamos, el momento total final, y esto resultó ser PI. Aquí tenemos entonces conservación del momentum. Por eso muestra entonces el dibujo un P menos que va a la izquierda, un P más hacia la derecha. O sea, el P menos es igual y opuesto al P más. ¿Cierto? Es un hecho experimental que evidencia la conservación del momentum lineal. Vemos por acá la consecuencia entonces que P menos es igual a menos P más. ¿Cierto? Por eso en el dibujo se muestran así, dos flechas con sentidos opuestos. Tienen igual magnitud y sentido contrario. ¿Cierto? Eso porque este sistema, el caos, como un todo está aislado, ¿cierto? Sí. Entonces, esperaríamos esto, ¿cierto? Que la fuerza externa es cero. Y aún pues que estuvieran en el campo gravitacional, la fuerza externa gravitacional sobre ellos es muy pequeña y despreciable. O podríamos mirar simplemente el decaimiento en una dirección perpendicular al campo gravitacional, ¿cierto? Igual. Y podríamos ver entonces este fenómeno, ¿cierto? Es un ejemplo entonces a nivel ya de las partículas, ¿cierto? Del principio de conservación del momento lineal. Un ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, de este principio de conservación vamos a hablar más adelante. Ahora entonces vamos a introducir
gracias a esta forma que tiene esta ecuación, de la derivada del momentum total del sistema es la fuerza externa sobre el sistema, ¿cierto? Vamos a introducir el concepto de centro de masa, ¿cierto? Un concepto muy importante para este curso. Vamos a hablar un poco entonces de centro de masa. Creo que lo tengo por acá más adelante. Aquí lo tengo. Le pasemos más bien acá. ¿Sí? Bueno, acá lo voy a poner general, ¿sí? Luego miremos ese caso, ese ejemplo, ¿sí? De dos partículas. Entonces, esta ecuación que acabamos de ver, ¿cierto? Que la fuerza externa, ¿cierto? Es igual a la derivada temporal del momentum total del sistema, ¿cierto? Entonces, esta ecuación, nuevamente, es válida para un sistema de partículas como para una sola partícula, pues claro, ¿cierto? ¿Sí? De la forma que escribimos la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Cierto? En términos del momentum. Entonces, esta ecuación sugiere escribir, esto sugiere, como parece, pareciera la ecuación de una partícula. Entonces, por eso sugiere escribirla en la primera forma en que escribimos la segunda ley de Newton, ¿cierto? Entonces, las fuerzas que actúan sobre el sistema, la fuerza externa, pues nosotros no le poníamos, no le escribíamos su índice externo, vamos a simplificar, ya está F mayúscula significa fuerza externa, ¿cierto? Nos queda también muy feo estar escribiendo esa F sub, ya entendemos que es la fuerza externa, ¿cierto? Entonces, sugiere escribir esta fuerza externa neta sobre el sistema de partículas o de una sola partícula, pues como habíamos escrito la ecuación de movimiento, la ecuación de Newton para una sola partícula, o sea, masa por aceleración. Masa por aceleración. ¿Cierto? Donde M, pues acá, ¿cierto? Donde M es la masa total, ¿cierto? La masa total del sistema, ¿sí? Ahora, ¿qué es A? Es que vamos a entender por A, pues A es la segunda derivada de un vector de posición, ¿cierto? Entonces A es la segunda derivada temporal de un vector de posición. Ahora ese vector de posición lo vamos a llamar, como se trata de un sistema, estas partículas no va a ser el vector de posición de alguna de ellas. Es decir, yo tengo, pues, voy por acá a la derecha, tengo, digamos, este esquema que representa el sistema de varias partículas, 1, 2, 3, 4, etcétera, n partículas, ¿cierto? Pongo por ejemplo la i-décima, por acá está la j-décima y por acá está la última, por acá está la primera, etcétera, ¿cierto? Entonces, tendría que primero pues definir un sistema de referencia del origen, un punto en el espacio, el origen, y con respecto a él puedes ubicar, ¿cierto? Las partículas, ¿cierto? Digamos que este es el origen, un sistema de referencia, luego un sistema inercial, esta es la R sub I, ¿cierto? Y este sería la vector de posición R sub 1, etcétera, ¿sí? R sub I, R sub, bueno.
Eso es lo que tengo yo, pues. ¿Qué pasó? Bueno, y entonces, como ahora tengo un sistema de partículas, ¿cierto? Esta es la masa total del sistema. Ahora, ¿qué sería esta A? ¿Derivada de qué? ¿Segunda derivada de qué? No puede ser de R1 ni de RI, nada. Entonces, vamos a decir que es una ecuación. Tiene la forma de una ecuación de una partícula, aunque es un sistema, ¿cierto? A ese vector de posición lo vamos a llamar R mayúscula, que no sabemos qué es todavía, ¿sí? Así lo vamos a notar. O, pues, en la notación de Newton sería R dos puntos, ¿cierto? Bueno, entonces, ese R, entonces, el vector que falta por definir, ¿sí? ¿Sí? O sea, ¿cómo lo definimos? Pues, de lo que acabamos de ver, hacer, que la fuerza externa, por otro lado, la fuerza externa, pues, es la derivada temporal del momentum total, ¿cierto? Pero recuerden que es P, ¿cierto? La derivada temporal de la suma de los momentos individuales, el momentum de cada partícula, igual a 1 hasta n, ¿cierto? ¿Sí? Eso es P, por definición, momentum total. Pero ¿qué es P? Aquí el dibujo vemos que P sub I es la masa I, cada una de estas tiene una masa, MI, etcétera, M, ¿cierto? Aquí puse fue el rótulo, pero aquí debía también poner las masas, M sub N, ¿cierto? Etcétera, ¿sí? Esos punticos normalmente se ubican ahí y se rotulan las masas. Esa sería la masa M sub I, M sub J, M sub N, M sub 1, etcétera. Entonces acá P sub I se refiere a la masa I por la velocidad I. Pero la velocidad I sabemos que es la derivada temporal del vector de posición iésimo. Que tengo acá, por ejemplo, iésimo, de la iésima partícula. Ese B sub I, ¿cierto? Entonces lo que vamos a reemplazar acá, a la derecha de esta ecuación, ya entonces la derivada temporal, ¿sí? De la sumatoria de las masas, que es P sub I, es la masa I por R sub I, ¿cierto? Entonces cuando derivo otra vez por el tiempo, para poder intercambiar esta derivada con una sumatoria, cuando se trata de una suma finita, aplicamos la propiedad, ¿cierto?, de la derivada, generalizada a n términos. Entonces, y m son unas constantes, son cantidades escalares, no son afectadas por la derivada temporal, entonces va a tocar solamente el vector de posición o la derivada del vector de posición. Entonces va a quedar sumatoria, entonces aplicamos la propiedad de la derivada, muy conocida, la masa I por la derivada de la derivada del vector de posición iésimo, ¿cierto? Va a quedar segunda derivada del vector de posición I. ¿Sí? Y esto es, como dijimos, la masa total por la aceleración, que llamamos la aceleración como R dos puntos. La masa total por R dos puntos. ¿Sí? Y de ahí sale entonces lo que vamos a llamar, vamos a definir, o lo que vamos a llamar como R. Entonces, R dos puntos va a ser la suma de estos términos dividido por la masa total, ¿cierto? Eso está diciendo entonces que R viene a ser la suma de los vectores de posición dividido por la masa total, porque al derivar dos veces me lleva a esto, ¿cierto? ¿Sí? Esa viene a ser entonces la definición
el vector R, que va, y por eso va a ser llamado el vector de posición del centro de masa del sistema. ¿Sí? La definición entonces de lo que entendemos por el centro de masa, ¿cierto? El centro de masa entonces del sistema está determinado por este vector R mayúscula, que es la suma de los vectores de posición dividido por la suma de las masas, por los vectores de posición pesado por las masas, con una media aritmética ponderada, ¿cierto?, de los vectores de posición. Tenemos una suma, ¿cierto? Escribiendo mal esto, dibujando. Una suma de I, aquí primero la suma. Una suma de I igual a 1 hasta N de las más I décima por RI. Entonces, ahí tenemos una suma vectorial pesada por las masas o ponderada, dividido por la masa. Entonces ahí tengo un promedio, una media aritmética ponderada, y a esto lo llamamos R. Entonces recuerden que la M mayúscula es la suma de las masas, la masa total del sistema. Esa es la definición entonces del centro de masa del sistema. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos ahí, esa ecuación que resultó, es la ecuación del movimiento del centro de masa, como si toda la masa entonces se llevara, toda la masa del sistema se concentrara, se ubicara en el centro de masa, y esa es la ecuación que resulta ahí, como la ecuación de una partícula. La ecuación que resultó acá para un sistema de partículas, cuando sumamos todas las ecuaciones de Newton, para cada una de las partículas resulta una ecuación de movimiento del sistema. Y esa ecuación corresponde, la podemos ver como la ecuación de una sola partícula, con masa igual a la masa total del sistema y ubicada en el centro de masa, lo que llamamos centro de masa, ¿cierto? Entonces, por eso la ecuación quedó así, ¿cierto? Fuerza externa total sobre el sistema de partículas igual a la masa total por la segunda derivada de R mayúscula. ¿Sí? Entonces, esto es independiente de si el cuerpo es rígido o no, ¿cierto? Entonces podemos, si quieren, empezar primero a hacer ejercicios, ejemplos de cómo calcular centro de masa de un sistema de partículas o de un cuerpo rígido, ¿cierto? O sea, un cuerpo en el que cada una de las partículas, la distancia entre las partículas que conforman el cuerpo permanece fijo durante el movimiento, que presente el cuerpo como un todo. Eso se llama cuerpo rígido, que las distancias entre las partículas que conforman el cuerpo permanecen fijas, rígidas, pues se llama cuerpo rígido. Pues en la vida real, pues no tenemos, en la naturaleza realmente no hay cuerpos totalmente rígidos, aún si tuviéramos un sólido, porque los átomos que conforman un sólido están vibrando. Ser cero, a desaparecer del todo, ¿cierto? Entonces todo está en movimiento, ¿cierto? Aún un sólido, ¿cierto? Las partículas que conforman el sólido y las moléculas están en movimiento, ¿cierto? Están vibrando. Y si es un metal, pues los electrones, los últimos electrones de las capas de los átomos que forman un metal, pues se mueven todavía más erráticamente, presentan mayor movimiento, como si fuera un gas, como si fueran las moléculas de un gas. Entonces todo está en movimiento, pues un cuerpo rígido es un concepto ideal,
¿cierto? Es la idealización de un sólido, ¿cierto? ¿Cierto? Un palo, un lapicero, tratado acá con primera aproximación con un cuerpo rígido, ¿cierto? Entonces hablaríamos, lo primero que hace uno entonces es como entrenarnos en este cálculo del centro de masa de diferentes cuerpos, sistemas, ¿cierto? Con diferentes geometrías de un triángulo, de un disco, de una varilla, ¿cierto? Etcétera. De una molécula, ¿sí? Por ejemplo, la molécula de agua. ¿Sí? ¿Cuál es el centro de masa de la molécula de agua? ¿Sí? Podemos mirar ese ejercicio, ese ejemplito. Bueno, todavía no pasemos entonces a... Aquí tengo un ejemplo, precisamente el centro de masa de una molécula de agua, para que lo hagamos. Y acá es otro que muestra dos partículas, ¿cierto? ¿Y cuál sería el centro de masa, ¿sí? De estas dos partículas? Le pasamos acá primero, ¿sí? ¿Cuál es el R, cierto? Ahí Dibu está mostrando. Entonces, como un ejemplo, centro de masa de dos partículas, M1 y M2. Aquí tenemos el sistema de referencia, los vectores de posición, ¿sí? La distancia entre ellos es L, ¿sí? Vemos que L es fijo, supongamos que estuvieran unidos por una varilla de masa despreciable y rígida, ¿sí? O sea que la separación entre ellas es fija, es constante. O sea que L, podemos pensar que L es una constante, ¿cierto? Ahí tendríamos también, pues, una especie de cuerpo rígido, ¿cierto? Un ejemplo más sencillo, cuerpo rígido. La distancia entre esas dos masitas, dos partículas, es una constante. Un sistema, pues, entre comillas, cuerpo rígido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería entonces el centro de, nos preguntan por el centro de masa? R, ¿cierto? La definición es la suma de las masas por los vectores de posición. Aquí tenemos dos términos, sería M1 por el vector de posición 1, como está la figura, más M2 por el vector de posición de la partícula 2, dividido por la masa total, es decir, por M dividido por M1 más M2. ¿Ya? ¿Cierto? Ahora preguntan que, ¿dónde está ubicado ese R? ¿Cierto? Entonces, realmente, ¿dónde está? Pues va a estar, intuitivamente vemos que debería estar en la línea, en algún punto sobre la línea que las une. Por acá debe estar R, en algún punto de esta línea, ¿cierto? Que las une, pero lo podemos también demostrar ¿cierto? Lo creemos, estamos casi convencidos, pero hay que demostrarlo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, supongamos que estuvieran ahí, entonces, ¿qué pasaría cuando esté ahí, ¿cierto? Cuando otra vez dibujamos, digamos, ese que tengo ya a la izquierda, aquí está M1, y por acá está M2, ¿cierto? O sea, R2, R1, M2, y digamos que si es un punto sobre esta línea que une M1 y M2, digamos que sea este, no sé, este, entonces el R sería este, la ubicación del centro de masa, el R, ¿cierto? Este punto que tengo acá viene a ser el centro de masa, ¿cierto? Así lo representamos, lo rotulamos, CM, centro de masa, ¿sí? Entonces, ¿qué cumple esto? Pero miren, la suma de vectores, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué leemos de esa gráfica? Que R2, ¿cierto? El vector R2 más un vector, más este vectorcito que está acá, vea, que parte de M2 y termina en el punto CM,
es este, arriba. Voy a dibujar otro color. A este vector, ¿cierto? R2 más este vector que está ahí en color verde, ¿cierto? Debe ser R, ¿cierto? Pero, ¿cómo calcular ese vector R? Pues va a ser, está, o es paralelo al vector que va de M2 a M1. Y el vector que va de M2 a M1, pues es R, ¿cómo sabemos? R1 menos R2, ¿cierto? ¿Sí? Porque R2 más este que va de 2 a 1 es R1, ¿cierto? Pero va a ser multiplicado por algún escalar, no sé, llámelo T, no tiene que ver con el tiempo, T. T es algún real, ¿cierto? Porque es paralelo, el vector verde, está en verde, es paralelo a R1 menos R2. Pero ese vector T es tal que, este parámetro T es tal que esto me dé R, ¿cierto? Aquí es agrupando, ¿cierto? Organizando esto, vemos que en la dirección de TR1 está T, o sea, tenemos T, multiplica R1 más un T menos 1 que multiplica R2, es R. O sea, vemos que T más, perdón, aquí bueno, me equivoqué, aquí es no T menos 1, sino 1 menos T, ¿cierto? 1 menos T. Vemos que T más 1 menos T es 1, la relación. La suma de esos coeficientes que acompañan a R1 y R2 es 1. Entonces vemos que T realmente lo podemos identificar con la masa M1 sobre M1 más M2, ¿cierto? Con esto, y pues 1 menos T tendría que ser con M2, ¿cierto? O sea, 1 menos M1 sobre M1 más M2. O sea, haciendo esta identificación con T igual a esto, encontramos que 1 menos T es M2 sobre M1 más M2. ¿Cierto? Reemplazando. Profe, disculpe, ¿cómo llegó a qué te era eso? Pues, ¿de dónde No, salió? no. No, yo voy ahora a proponer. Es a proponer. ¿Cierto? Voy a proponer. No, mira ahí. Pues dije con, ¿cierto? Sí. Si T vale esto, Mateo, mire que T, claramente T es un número, mire que T es un número menor, ¿cierto? Menor que 1. Si estamos mirando un punto si estamos mirando un punto de la línea entre la partícula 1 y la partícula 2, ¿cierto? T es un escalar menor que 1, ¿de acuerdo? Porque cuando T vale 1, ¿sí ven? Cuando T vale 1, se cancela R2 y nos da R1, o sea que se haría que el R coincide con el R1, ¿sí o no?
Profe, creo que se le dejó de escuchar.